Hola, este es el primer tema de lo que es el curso de movimiento circular y precisamente es el tema de movimiento circular. Aquí vamos a observar primeramente lo que es el formulario en relación a el bloque de fórmulas que vamos a estar utilizando para resolver el ejemplo. En este caso claramente dice ahí movimiento circular y pues este es el conjunto de fórmulas que en este caso, si observamos, son un poquito similares o bastante similares, más bien dicho, a lo que fueron las fórmulas del semestre pasado que usamos cuando vimos el tema de MRUA. En este caso, lo que es la W significa velocidad angular, como lo vimos en la teoría. Y, por ejemplo, la primera fórmula dice velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial. Alfa, que es esta letra griega, ahora significa lo que es aceleración angular, y la t que pues sigue siendo lo que es el tiempo. Algo distinto también es que ahora tenemos la letra griega teta, que significa desplazamiento angular. Y por último tenemos también esta conversión que es muy importante y por lo cual inclusive se dejó todo escrito lo que es el texto sin abreviarlo, en este caso una vuelta o revolución que es igual a 2 pi radianes. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a estar usando para resolver lo que es el ejemplo. Entonces, vamos a empezar a resolver lo que es el ejemplo. En este caso, tenemos aquí precisamente lo que es el texto. Y en este caso hay que identificar primeramente qué es lo que dice y establecer lo que son los datos y qué es lo que nos pide. Entonces, el problema dice lo siguiente, dice, un objeto gira partiendo del reposo y después de recorrer 800 vueltas, su velocidad angular es de 35 radianes sobre segundo. Nos pide calcular la aceleración angular y nos pide calcular lo que es el tiempo. Entonces vamos a empezar a establecer precisamente lo que son los datos. Ahora, ¿qué tenemos como datos? Si nos fijamos primeramente dice que parte del reposo. Aquí lo dice, lo voy a circular. Cuando teníamos este tipo de problemas en los temas del semestre pasado, siempre que partía del reposo decíamos que lo inicial iba a ser igual a 0. En este caso, como estamos hablando de velocidad angular, que es la W, pues entonces la velocidad angular inicial va a ser igual a 0 radianes sobre segundo. El siguiente dato que tenemos nos dice que recorre 800 vueltas. Las vueltas, en este caso, es el desplazamiento angular, que es esta letra griega, que es la letra griega teta, y lo vamos a dejar aquí indicado en nuestros datos, ¿ok? Y finalmente dice que después de que recorre esas 800 vueltas, alcanza una velocidad de 35 radianes sobre segundo. Y si ya tenemos la velocidad angular inicial, quiere decir que la velocidad angular final es de 35 radianes sobre segundo. Nos pide la aceleración angular, que es la letra griega alfa, como ahorita se había comentado, y el tiempo, que ese ya sabemos que es la letra t minúscula. Entonces, tenemos los datos que nos está dando el texto. Ahora vamos con las unidades. Las unidades de las velocidades siempre serán radianes sobre segundo. Si nos fijamos, ya se encuentran en esas unidades, por lo tanto, las velocidades no hay que hacer ninguna conversión. Pero, ¿qué ocurre en el caso del desplazamiento angular? Si nos fijamos, dice en vueltas, dice que recorre un total de 800 vueltas. Entonces, hay que hacer una pequeña conversión. ¿Por qué? Porque la unidad del desplazamiento angular siempre deben de ser radianes. Entonces, la equivalencia nos dice que una vuelta es igual a 2 pi radianes. Recordemos que el acomodo de los factores de conversión se debe a que vueltas aquí se encuentra como si estuviera en la parte de arriba y se cancela con esta vuelta de la parte de abajo. Por último, hay que recordar lo que es la operación que se hace una vez que se tienen acomodados los factores de conversión. En este caso, la operación es una multiplicación, siempre que sea en el numerador, y se divide entre el denominador. En este caso, solamente hay que multiplicar 800 por 2 por pi.
En este caso, el resultado que nos da en la calculadora es de 5026.5482. Vamos a escribirlo aquí. Acuérdense de siempre utilizar los 4 decimales para que la cantidad nos quede exacta. En este caso ya van a ser radianes. Ahora sí, ya podemos empezar a resolver lo que es el problema. Ahora, ¿qué fórmula podemos usar? En este caso, la fórmula que vamos a usar es una de ellas. Hay varias formas de resolverlo, eso es importante aclararlo. Y en este caso, lo más sencillo, si observamos, tenemos las dos velocidades. Y observan en el formulario, tenemos esta formulita que ahorita comentamos, que es la fórmula de la velocidad angular promedio, que nos dice que va a ser la suma de las dos velocidades angulares, en este caso sobre 2. De hecho, esto inclusive es bastante sencillo, pero vamos a dejarlo aquí indicado para que no quede duda. Dice que son 35 radianes sobre segundo más la velocidad angular inicial, que son 0 sobre 2. En este caso serían 35 sobre 2. Y eso nos dan 17.5 radianes sobre segundo. Ahora, ¿por qué sacamos la velocidad angular promedio? Si nos fijamos también tenemos después, vamos a llamarlo que este es el paso número 1, ¿sí? Tenemos esta formulita que nos dice que la velocidad angular promedio es igual a el desplazamiento, que acuérdense que eso es la letra griega teta, sobre el tiempo. Entonces, como ya obtuvimos la velocidad angular promedio, si despejamos esta formulita, vamos a poder calcular lo que es el tiempo. Entonces, como el tiempo está dividiendo y no puede quedar aquí, hay que pasarlo del otro lado de la igualación, pasará multiplicando y finalmente esa velocidad angular promedio pues va a pasar dividiendo. Por así decirlo, se van a cambiar los términos, quedando de esta forma. Y pues nada más hay que hacer una sustitución de los valores para poder hacer el cálculo en la calculadora. Aquí son 5026.5482 radianes, que era el desplazamiento de la conversión que teníamos al inicio, entre los 17.5 radianes sobre segundo. Esta operación en la calculadora nos dan 287, voy a escribirlo por aquí, .2313. Y en este caso las unidades, como es tiempo, van a ser segundos. Ahora, para que no quede duda de las unidades, vamos a hacerlo rápidamente, esta parte de álgebra, que son las puras unidades. Aquí son radianes. Esto está como si fuera sobre 1 porque no tiene nada en el denominador. Y abajo tenemos dividiendo radian sobre segundo. Recordemos que en álgebra esto se resuelve extremos por extremos y medios por medios. Quiere decir que va a ser radian por segundo. Eso nos queda precisamente igual. Entre la otra multiplicación, radian por 1. Eso nos da radian. Si nos fijamos aquí los términos, en este caso de lo que son los radianes, son iguales en el numerador y denominador. Por tanto, aquí solamente nos quedan lo que son los segundos. Entonces, aquí ya tenemos la primera incógnita que nos está pidiendo, que es el tiempo. En este caso, ya lo tenemos ahí el valor. Vamos a dejarlo inclusive subrayado para que quede claro. Este es el tiempo, los 287.2313 segundos. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración angular? En este caso tenemos otras fórmulas para realizarlo. Una de ellas es esta, que nos dice que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. Si nos fijamos, tenemos todas las variables excepto la aceleración angular. Hay que hacer un despeje. Vamos a hacerlo aquí por partes. Primeramente, recordemos que como necesitamos alfa, y del otro lado tenemos otra parte de la ecuación, primero hay que quitarle esa velocidad angular inicial. Está sumando, entonces al pasarla del otro lado de la igualación,
va a pasar restando. Y finalmente, para que quede sola ahí la velocidad angular, la aceleración angular, perdón, hay que quitarle lo que es el tiempo. Entonces queda de esta forma. Lo único que hay que hacer ahí es una sustitución. En este caso es la velocidad angular final, que son 35 radianes sobre segundo, menos la velocidad angular inicial, que son 0 radianes sobre segundo, entre lo que es el tiempo, que son 287.2313 segundos. Esto nos da un valor en la calculadora de 0.1218. Vamos a escribirlo aquí. Y las unidades son radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué nos quedan radianes sobre segundo al cuadrado? Bueno, vamos a explicarlo aquí por un ladito. Lo voy a poner en otro color para que no quede, en este caso, ahí encimado. Lo voy a poner aquí arriba. Es radian sobre segundo. Y abajo tenemos nada más segundos, que es también como si estuviera sobre 1. Hacemos lo mismo, que es radian por 1, queda radian arriba. Y segundo por segundo es segundo cuadrado. Por eso es que quedan las unidades de la aceleración angular, aquí está, que son radianes sobre segundo al cuadrado. Con esto pues encontramos las dos incógnitas que nos está preguntando el problema.